La viruela del mono es una emergencia sanitaria internacional y sobre todo ya estaría afectando a más de 25.000 personas alrededor del mundo. En una reciente publicación de este 3 de agosto de 2022, un grupo de científicos de Reino Unido y Suiza habrían descubierto un mecanismo importante que haría que el virus avance a través de nuestro organismo. ¿Cuál sería este mecanismo y sobre todo qué implicancias tendría con el avance de la viruela del mono? En este video vamos a compartir esta reciente publicación y vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 3 de agosto 2022 en donde científicos de Reino Unido y de Suiza habrían dado un hallazgo importante con respecto a la viruela del mono, en donde el virus tendría una capacidad importante que le permitiría avanzar a través de las células de nuestro organismo. ¿Cuál sería este mecanismo? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que lamentablemente la viruela del mono estaría multiplicando casos de manera exponencial. Si nosotros hacemos referencia a lo que significa un mes atrás, a inicios de julio, y lo que comparamos a inicios de agosto, prácticamente el número de casos para la fecha ya superan los 25.000 casos para este 3 de agosto 2022. Una situación preocupante en donde los investigadores seguirían analizando por qué estaría avanzando este virus de manera marcada. Esta pregunta podría ser respondida dada a una investigación reciente que habría sido publicada este 3 de agosto 2022 por un grupo de científicos de Reino Unido y de Suiza, en donde se confirmaría la presencia de un mecanismo que utilizaría el virus para avanzar en el organismo. Esto lo habría detectado científicos de Reino Unido y Suiza, hallazgo que podría implicar en el control de la infección. Con respecto a la publicación se mencionaría que por primera vez se habría descubierto que los virus de la viruela, como el virus de la viruela del mono símica, favorecerían un ataque temprano de las defensas inmunitarias. Según un estudio realizado en Reino Unido y Suiza, los virus de la viruela son capaces de adelantarse a la hora de infectar a un huésped, que puede ser el ser humano o un animal, como algunos roedores, y esto lo harían a través de un paquete de proteínas que interfiere directamente con el sistema inmunitario innato del organismo. El trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad de Birmingham en Reino Unido y de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Los investigadores encontraron que el virus de la viruela comienza a hacer el ataque temprano inmediatamente después de la infección, incluso antes de que haya comenzado a replicarse, utilizando proteínas específicamente diseñadas para afectar los componentes claves de la respuesta inmunitaria del huésped. Los virus de la viruela pueden comenzar a infectar un huésped mediante la entrega de este paquete de proteínas diseñadas específicamente para atacar y bloquear a la respuesta inmune del huésped. Este dato es importante. Como es de conocer, la respuesta inmunitaria son un conjunto de mecanismos que tiene el organismo para evitar y para detener las infecciones. La respuesta inmunitaria está dividida en dos fases. Una respuesta inmunitaria innata o natural, que es la primera línea de defensa formada por células, formada por mecanismos físicos, mecanismos químicos y algunas proteínas. Y tendríamos la respuesta inmunitaria específica, en donde ya esta respuesta inmunitaria específica o adquirida estaría dada por los linfocitos, tanto los linfocitos B, que producen anticuerpos, y los linfocitos T, que destruyen a las células infectadas. Con respecto a la investigación, se estaría descubriendo que los virus de la viruela, hablando de los ortopoxvirus, dentro de ellos estaría el virus de la viruela humana, el virus de la viruela del mono, el virus de la viruela de la vaca o bovina, el virus de la viruela del caballo o equina, es decir, los virus de la viruela
los ortoposvirus, tendrían un mecanismo de acción en donde constituirían proteínas específicas que bloquean específicamente a la respuesta inmunitaria innata, es decir, a la primera línea de defensa. Una vez afectada esta línea de defensa, el virus no tendría ninguna barrera para ingresar a las células. Este mecanismo importante permitiría que el virus rápidamente, antes de replicarse, ya esté infectando a las células y sobre todo le ayudaría a que pueda invadir con mayor facilidad a más células. Mecanismo importante que nosotros tenemos que mencionar. Por primera vez, una investigación revelaría este mecanismo que hasta el momento no era conocido. El comprender qué proteínas tiene el virus y cómo funcionan podría ayudar a investigar tratamientos específicos para evitar que la enfermedad siga avanzando. Si bien todos los virus tienen el objetivo de invadir a las células y replicarse con éxito, también deben encontrar la forma de eludir al sistema inmunitario innato del cuerpo, es decir, las defensas de amplio espectro contra patógenos invasores. En la mayoría de los virus, esto se produce mediante la producción de proteínas durante la replicación, que pueden evadir y atacar al sistema inmunitario. Los virus de la viruela, por el contrario, son inusuales, porque contienen y entregan proteínas inmunomoduladoras desde el principio. Este mecanismo de acción estaría explicando que los virus de la viruela, los ortoposvirus, tendrían un mecanismo diferente. La gran mayoría de los virus primero se replican y una vez que se replican disminuyen o atacan la respuesta inmunitaria para seguir replicándose. El virus de la viruela no tiene que replicarse antes para evadir o sobre todo limitar a la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria es bloqueada desde que el virus ya ingresó a la célula, desde que el virus ya infectó a una persona. Y esto haría que el virus tenga muchas más probabilidades de seguir replicándose y sobre todo de infectar. Un principio importante a tomar en cuenta. Los científicos habrían descubierto 15 nuevas proteínas dentro del paquete de entrega viral llamado los cuerpos laterales. También localizaron 5 proteínas llamadas redox, las cuales están diseñadas para interactuar con elementos del sistema inmunitario llamado las especies reactivas de oxígeno. Estas son moléculas altamente reactivas que juegan un papel clave en la destrucción de patógenos identificados por el sistema inmunitario innato. Las proteínas redox dentro del virus de la viruela se liberan al comienzo de la infección específicamente para buscar y suprimir las moléculas de especies reactivas de oxígeno conocidas como las moléculas ROS. Identificar la naturaleza precisa de las proteínas contenidas en los cuerpos laterales es un proceso complicado, por lo que los poxvirus son estructuras moleculares muy complejas. El trabajo de investigación habría analizado la presencia de estas proteínas que podrían ser clave para idear tratamientos específicos frente a la viruela del mono o cualquier otro tipo de virus de la viruela. Datos que nosotros debemos conocer. Investigación revela que el mecanismo principal que tendrían los virus de la viruela, incluido el virus de la viruela del mono, es bloquear al sistema inmunitario y replicarse. A diferencia de los demás virus, en donde primero se replica y luego bloquea al sistema inmunitario para seguir replicándose. Tendría el virus de la viruela una ventaja adicional sobre otros virus que podría estar explicando por qué rápidamente se está propagando, dado que no permitiría al organismo tratar de detener la invasión viral y esto conllevaría a que el virus fácilmente se replique e incluso infecte. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. Las investigaciones continúan. La viruela del mono es una emergencia sanitaria internacional. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación reciente publicada este 3 de agosto 2022 en donde un grupo de científicos tanto de Reino Unido como de Suiza habrían revelado un mecanismo importante dentro de las infecciones por los ortoposvirus, dentro de ellos viruela del mono. Los virus de la viruela tendrían una característica diferente a otros virus. La gran mayoría de virus infectan, se replican y recién bloquean a la respuesta inmunitaria para seguir replicándose. Los virus de la viruela tendrían proteínas específicas que los científicos han determinado hasta ya 15 proteínas, las cuales una vez que el virus infectó, ingresó a un organismo, estas proteínas bloquean al sistema inmunitario y sobre todo le dejan camino libre al virus para que infecte a las células y se replique. Un mecanismo que le estaría dando ventaja al virus y que claramente se reflejaría en el número de contagios que actualmente
se está dando a nivel mundial. Más de 25.000 casos de viruela del mono. No bajemos la guardia, el mundo estaría frente a una pandemia por COVID-19 y frente a un riesgo de pandemia por viruela del mono. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.